Amigos, hoy tengo una maravilla del mundo para el mundo de los YouTubers o la gente que quieren ganar dinero con YouTube. Principalmente mis YouTubers de TubeSeo son los que van a estar más interesados en esto porque esto va a multiplicar por 100 tus ingresos. Quédate conmigo porque de lo que te voy a presentar es un Jivizu que tiene aproximadamente 10 años de existencia este software, pero lo van mejorando todo el tiempo y ahora están haciendo un lanzamiento grandotote de nuevas funciones que por la primera vez en mi vida, de verlo durante 10 años, es la primera vez que me atrapa y que ahora digo, sí, yo entro. Así que yo lo estoy usando, es una maravilla, de verdad, verdad. No es para venderte nada, solamente que te quiero presentar lo que es y a él que le gusta, pues podría aprovechar precios de lanzamiento. Un precio de por vida, ¿ok? Un pago de por vida. Quédate conmigo porque hay un producto que no deberías comprar dentro de esta serie y si lo compras te puede dañar tu cuenta de YouTube. Así que cuídate mucho de esto, así que quédate conmigo, te va a dar un tour, te va a explicar de qué se trata. Lo que te quiero presentar ahorita es una app en la nube donde tú conectas tu YouTube, tu cuenta de YouTube, y al instante dentro de la app tú ves todos tus videos YouTube. Tú seleccionas un video a la vez y el video que tú seleccionaste puedes traducir tu título, tu descripción y el subtitulado. En el idioma que tú quieres hay como 103 idiomas. Entonces, tú te imaginas que ahorita tú estás trabajando, subiendo videos a YouTube y tú estás subiéndolo en español o en inglés. Es lo que hacemos todos. Pero, ¿qué pasa cuando el portugués, el italiano, el coreano, el chino, el indio, todo el mundo del planeta viene y quiere ver un video sobre un tema que tú hiciste? Pero no sales tú en la búsqueda, porque tú pusiste tu título y tu video está en español. Lo único que no traduce, claro, es la voz. No va a entender la voz y traduce toda la voz. Eso no se hace. Entonces no hay ni que pedirlo, no se hace. Pero tú has visto películas en el cine donde está en inglés y no entiendes ni papá y tú lees los subtitulados en el cine. La gente está acostumbrada a ver subtitulados. Entonces, no importa si el video está en español o en inglés, si el coreano viene y puede leer en coreano, puede leer tu video, ve al menos lo que estás haciendo o la película que tú armaste, ve esto y lo entiende porque hay un subtitulado. Entonces, ¿y cómo te encuentra? Te encuentra porque tú pusiste un título y además tú tienes instrucciones en la descripción en su idioma. Es increíble. Entonces, yo monetizo mi canal, pero yo me puse a pensar, la única plata que estoy ganando en este momento es cuando un hispano, no español, pero un hispano del mundo me encuentra por mi título en español. Me encuentra, me ve y gano dinero con la AdSense, al menos hablando de AdSense. Pero ¿qué pasa si podría tener 100 títulos, 100 descripciones y 100 subtitulados? Podrían venir 100 veces más personas que cuando buscan en su idioma un título, una búsqueda, me encuentran. Me tocan mi video, lo ven, pero leyendo el subtitulado, les gustan, no les gusta, eso da igual, es un plus para nosotros, ¿sabes? Entonces, tenemos más vistas. En el próximo video te voy a mostrar cómo se utiliza el software, pero aquí en este video te voy a mostrar los niveles y qué adquieres con esos niveles. La verdad, estoy súper emocionado siendo youtuber, ¿ok? A veces hago videos con mi cara, a veces nada de cara, nadie sabe quién hizo el video. Tengo varios canales y vendo también CPA, e-com y cosas así. Así que ser youtuber no es solo de cara.
tú puedes hacer plata con e-com, con CPA, lo que sea, subir un video, imagínate 2 segundos. Tú tienes un video de 1 minuto, 2 minutos, que tú te armaste a la TubeSeo y no hay cara, no hay nada, y tú subes un review de un ClickBank. Este ClickBank tú sabes muy bien que normalmente está en inglés, pero para venderlo, explicarlo, podría ser que puede estar en portugués, italiano, alemán, francés, etc. 100 idiomas. ¿Qué tal si tu review de ClickBank lo haces en todos los idiomas, en un clic por idioma, y de golpe tu video se ve 1 millón de veces a través del mundo, y la gente que ve tu video subtitulado en su idioma entienden qué es y dicen, bueno, entiendo también inglés suficientemente para comprar este ClickBank y listo. La mayoría del mundo entiende inglés, la mayoría, ¿ok? No es su idioma principal, pero en el mundo, tiene que entender eso, en el mundo, el segundo idioma de cada mundo es el inglés. No puedes vivir sin saber inglés. Entonces el planeta casi habla inglés. No habla, entiende. Hablar es complicado, pero leerlo se entiende más fácil. Entonces, hay gente que van a ver tu review de un ClickBank, review de cualquier producto, no tiene que tener cara, y tu video está en 100 idiomas, y gracias a esto te encuentran y pueden comprarte. Tienes 100 veces más chance de poder llegar a la gente. Entonces, eso se va a pagar solo, entiéndelo, se paga solo porque es algo a $24. Es una risa, hay que saltar sobre esa oportunidad de lanzamiento. Entonces, vamos a ver qué nos ofrecen como básico, es muchísimo, es la base del trabajo completo y es barato también, $24, $25. Aquí te dice, eliges un video, selecciona el idioma, publicas y listo. Es muy, muy, muy rápido. ¿Ok? Tú ves que es $24. Y aquí te explica que 25% de las búsquedas mundiales están en inglés. O sea, te estás perdiendo 75% de tráfico porque no estás en otros idiomas. YouTube es el segundo mejor sitio en el mundo en cuanto a búsqueda. Así que vale la pena que tú hagas videos. YouTube SEO. No olvides tubeseo.com. Y los visitantes están ahí siempre buscando información y cosas así en YouTube. Así que está bien. Hay 2.000 millones de búsquedas en YouTube. Imagínate. Este software puede traducir tu mismo video en 100 idiomas. Claro que eso va a incrementar tus vistas y es lo que necesitas. Recuerda que ustedes necesitan, bueno, todos, yo lo tengo yo, pero estoy creciendo canales también. Necesitamos 4.000 horas, ¿ok? 4.000 horas se hace con visitantes. Eso te va a permitir multiplicar por 100 tus visitantes. ¿Cómo no? La plata que se puede ganar eso son fotos. Pero lo que me gusta, mira, ese hombre aquí, Ali, justamente, mira que hizo un video en inglés nativo que dice Best Method to Make Money Online in 2020. ¿Okay? Pero mira, cuando tú vas a ver tu YouTube en español, mira cómo sale. El mejor método para ganar dinero en línea 2020. Entonces, es excelente, porque hay gente que no lo van a buscar en inglés, lo van a buscar en español. Método para ganar dinero. Eso es una palabra clave. Mejor método para ganar. Mejor método para ganar dinero. Método para ganar dinero en línea. Ganar dinero en línea. Ganar dinero en línea en 2020. Solo este título tiene un montón de palabras claves. Se puede encontrar. Pero ¿cómo indexaría este hombre si no hubiera traducido su título? Es increíble. ¿Tú te imaginas eso 100 veces? Que 100 idiomas del mundo te pueden encontrar con 100 títulos, con palabras claves en 100 idiomas. No hay ni que pensarlo. Ya estás vendido. Tú lo vas a comprar segurísimo, porque es baratísimo. No te obligó, pero si tú estás trabajando con YouTube, es loco, para no decir idiota, en inglés suena idiota, pero para decir, es loco no comprar una cosa así si tú eres YouTuber. ¿Cómo decir no a 100 veces más tráfico?
Es imposible. Pero es una decisión personal, pero yo me siento que no soy loco. Tengo que comprar eso, no tiene ni que pensar. Y mira, en alemán, él vive en Alemania. Y mira, beste méthode, no entiendo nada. Pero hay gente que deben estar buscándolo así, segurísimo. Qué loco, ¿eh? Entonces, la gente prefiere navegar en su propio idioma, lógicamente. Así que, ¿cómo te encuentran si tú haces todo en español y el portugués quiere buscar, está ahí decidido? No, yo busco en portugués. Nunca te va a encontrar, pero tu video podría tener subtitulado en portugués y podrías ayudar a esa persona. Haces videos sobre los remedios caseros, como hablamos mucho en TubeSEO. Funciona de maravilla eso. Pero hay gente que tiene dolor de cabeza. ¿Cómo curar o aliviar dolor de cabeza en 5 minutos? Un buen video que existe en español de esto. ¿Tú no crees que los coreanos y los portugueses, los franceses tienen dolor de cabeza también? ¡Claro! Podrían encontrar tu video, pero nunca te van a encontrar. Nunca. ¿Por qué? Porque tú no traduces tus cosas en 100 idiomas. ¡Hey! ¿Tú te imaginas las vistas que vas a tener con esto? ni hay que pensarlo. Así que bueno, ya estás convencido, no va a perder más tiempo. Ve la carta de venta cuando te voy a dar el enlace de afiliado. Y con esto viene con muchos tutoriales de explicación de uso. Yo te voy a traducir todo esto la semana próxima, ¿ok? A partir del 18, hoy es el martes, a partir del 17, 24, a partir del 24 vamos a estar haciendo los videos en español de esto. Así que, como bono de $24, es muy bueno y ya es más que suficiente, creo, para hacerte todo eso. ¿Tú crees que el $10 que me da esto es suficiente para hacer todos esos videos? Necesito hacer ventas para que cubre los gastos. ¿Tú me entiendes? Es un enorme bono. Y pagar a alguien tú para hacer esos bonos, hacer esos videos en español, te costaría bastante. Así que estás bien cubierto. Es el mejor bono que te puedo dar con esto. Vamos a abrir un grupo Skype para poder apoyarnos con Lingo Blaster versión 2. ¿Ok? Ahora, digamos que quieres quizás comprar el Auto 1. La oferta única número 1. Básico comprado. ¡Ey, no te vayas! Tengo una oferta única. Oferta única número 1, 2, 3, 4. Te voy a explicar. Aquí es para multiplicar 3 veces más tu tráfico y 4 veces más tus ganancias. ¿Cómo? ¿Qué han inventado aquí? $47. ¿Qué ha inventado? Aquí tú puedes tener múltiples cuentas de YouTube. Yo tengo varias. Tengo como 10 aproximadamente, 10 cuentas YouTube. Con el básico tan barato está bloqueado. No vamos a decir nada, es lógico. Pero si pagamos 24 más 47, ya tenemos un software de $70. A $70 si sumas los dos juntos, porque hay que pagar uno antes, el básico. Después 47, que va a valer 94. Bueno, es la mitad del precio. Así que aquí tú vas a poder tener múltiples YouTube ilimitado. Puedes compartir tu login con empleados. Si no quieres que vean todo, tú puedes agregar una cuenta YouTube y tú puedes poner un asistente que va a poder cuidar esta cuenta. Es increíble eso porque a veces tenemos empleados o tenemos colaboradores y necesitamos dar accesos. Eso ayuda mucho. Y lo que no sabes, y que no sabía, pero me di cuenta cuando compré el Auto 1, es que la verdad que cuesta procesar, renderizar videos y todo eso. Ocupa mucha memoria y muchos servidores, ¿ok? Renderizar videos. Y procesar las cosas. Aquí, en la versión Pro, al instante te va a hacer el trabajo en vez de estar en cola de todos los básicos. Alguien quiere traducir algo, estás en la cola de 100 personas. Tienes que esperar a que se llegue tu turno. Con otro servidor más potente, ellos hicieron que los que pagan el servidor más caro, tú vas a estar en el servidor más caro donde la velocidad es extrema. Casi al instante, en menos de 5 segundos, está procesado todo. Entonces,
Es increíble la diferencia y te puede ayudar porque cuando vas a querer traducir 100 videos o un video en 100 lenguajes, tú vas a ir más rápido. Y tienes un soporte más rápido, te van a contestar más rápido también. Entonces, eso es buenísimo, buenísimo. Así que yo digo, ve la carta de venta aquí, pero ya tú tienes los beneficios. Múltiple cuenta YouTube, una licencia extendida para poder dar acceso a tus virtual asistente, ¿ok? VA es Virtual Assistant, esposa o quien quieres. No hay espera de traducción, quita el 20 segundos promedio de espera y tienes bonos extras tú vas a poder descargar videos gratis también para poder armar videos a tu gusto. ¿Entiendes? Vale la pena, yo digo, ¿ok? Eso sí vale la pena si puedes. Vamos al otro 2, que es la compra número 3. Tú puedes empezar a hacer dinero. MarketPress y mis amigos que están en Fiverr. Todo el mundo que está en Fiverr quiere ganar plata. Tú podrías cobrar 50 a 100 dólares por cada video que tú traduces. Imagínate que ahorita en 5 o 10 minutos tienes acceso a esto, lo vas a probar, va a demorar un poco como yo, quizá una hora jugando con esto, y después tú puedes agarrar cualquier video y tú lo puedes traducir en 100 idiomas. Es lo que está pagando la gente ahorita. Así que puedes tener una calidad extrema, trabajar bien y ofrecer este servicio. O sea que mañana, seguro, tú tienes un servicio más a ofrecer en tu Fiverr, en tu MarketPress. Entonces, creo que eso es buenísimo. Y mira lo que quiero mostrarte aquí un segundo. Mira, piensa en restaurantes, motel, hotel, Airbnb, especialmente esto, todo lo que es turismo. La idea es mucho mejor que te decía antes. Si tú buscas gente de turismo y les ofreces traducir en 100 idiomas sus videos que ya tienen en YouTube, vete a YouTube y busca cosas de viajes, ¿ok? Hoteles, como hemos hablado, restaurantes en lugares de turismo, ¿ok? Todas las ciudades del mundo tienen restaurantes bonitos donde tienen videos de ellos en Internet. Entonces podrías ofrecer este servicio. No solo ponerte en Fiverr, sino también tocar puertas. Y ellos te van a regalar algo que es universal en inglés. No lo vas a mandar en inglés, en español, lo vas a mandar en inglés, eso es internacional. Todo el restaurante del mundo, hoteles, todos están en inglés universal. No importa si son chinos, portugueses, tienen que hablar inglés, tú sabes, es turismo. Turismo es obligatorio. Así que tú vas a tener todo en inglés para ofrecer tus servicios y decir que tú estás haciendo profesionalmente traducciones y etcétera. ¿Ok? En este caso, si pagan más, puedes tener la traducción perfecta. Perfecta. Si pagan más, eso vale mucha plata por el subtitulado perfecto en inglés. O más barato y tú dices que es una traducción 80-90% buena, pero es robotizado, pero tú lo haces. Entonces, eso más barato, puede ser 50 dólares por video. Pero un video haciendo 100 idiomas, 50 es muy barato. Si ven que funciona, pueden pagarte 300, 500 dólares o 1000 dólares y decir, tradúcemelo perfecto en 30 idiomas, 50 idiomas. ¡Wow! Es un trabajazo. Tú tienes que pagar a gente que saben hablar nativo. Eso podrías ofrecer este servicio. Ahí te ganarías miles de dólares haciendo eso. Hay un mercado grande de esto. Turismo nunca va a parar y tú no estás metido en eso para nada. Hay que aprovechar este mercado. Por eso que hasta aquí vale la pena muchísimo porque solo es cuestión de tomar un poco de acción y presentar tus ofertas de trabajo y ¡boom! Vas a explotar. Es increíble. Bienes raíces, lo mismo. Y aquí los e-commerce también. Porque vender un aparato, no sé, digamos vendo celulares, ¿ok?
si vendo celular, no importa, el celular se puede usar en todos los idiomas del mundo. Pero quizás tu review en este momento está en español. Vendes algo de dropshipping. Cualquier cosa de dropshipping. Un pote de flores. ¿Ok? No sé, una planta. Lo sé, lo que sea. Pero ¿por qué tú lo haces solo en español? La planta no habla ningún idioma. Cualquier persona que habla cualquier idioma en el mundo podría comprar la planta. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿por qué hacer tus videos de e-com en tu canal YouTube y en Facebook, digamos? Pero en Facebook no se puede eso es para YouTube. Pero digamos, ¿por qué no traducirlo en 100 idiomas y vender AliExpress o vender de la China, hacer dropshipping en todos los idiomas? El aparato igual no habla, como te dije. Entonces es increíble. Hay un poder enorme con esto aquí. Al llegar aquí, vamos a ver qué te voy a dar, pero te voy a sorprender seguro porque tengo muchas ideas. Al llegar aquí, haber comprado básico auto 1, auto 2, aquí voy a disparar un bono alucinante para todos ustedes. Porque quiero realmente que ustedes hagan plata y a veces vendo cosas que no dan plata, pero te puede ayudar. Básico no da, el 2 tampoco, es más velocidad, nada, pero hacer plata está aquí. Entonces, ¿cuánto es eso? Habíamos hablado de $24 más 47. Ahora, si vamos a aquí, 67. Pero ahora es un negocio. En vez de ser tu uso normal para crecer y todo eso, ahora estás haciendo plata. A partir de aquí, tú tienes que pensar que 24 más 47 más 67, estamos hablando de 110, 130 dólares por ahí, un poquito más. Pero ahorita, ¿qué tienes que hacer para recuperarlo? Siempre pienso así yo. Tienes que ofrecer unos servicios de traducciones de video YouTube. Pero los que tienen plata son grandes. Restaurantes, turismo y todo eso. Así que podemos aquí hacer una reunión especial que sea el mejor bono que puedo darte. Una reunión de lluvia de ideas que puedo preparar todo antes, más las tuyas, y ayudar a la comunidad que llegaron a este nivel a ayudarnos a hacer plata y recuperar todo este dinero, que es $100 aproximadamente. Con Fiverr, sin haber comprado MarketPresso, puede recuperarlo 100%. Vamos a ver cómo podemos ser mejor que los otros Fiverr. Vamos a investigar, voy a ver la competencia y les voy a armar, los que son MarketPresso, el servicio que tienen que poner para poder vender solito como pan caliente. Eso me encanta mucho porque ahí está el dinero. Yo busco siempre cuál es el nivel para hacer plata. No ayudarme. Ayudarme es bueno, pero hacer plata mejor. Así que eso es el nivel. Aquí esto es alucinante, es el Auto 3, la cuarta compra. Esto funciona solamente para Windows. No tengo Windows, que tengo, pero no quiero quitar el polvo. Igual cuando viajo con mi Mac, laptop. Entonces, estoy instalándome, ¿cómo se llama eso? No recuerdo, tipo paralelo. No es paralelo, pero es tipo paralelo. Y casi terminé de instalarme Windows. Lo hice hace 2 o 3 semanas y lo borré todo. Y ahora lo necesito de nuevo, así que me lo voy a reinstalar. Para Mac, es gratis. Entonces voy a tener Windows en una mini ventana y puedo trabajar. ¿Qué es esto? Eso es para espiar y rankear o posicionar tus videos de golpe en 10 minutos. Es que eso va a ser nuestra herramienta preferida para YouTube. Para TubeSeo también. Porque esto me va a cambiar la vida. Qué pena que no es para Mac. Pero ustedes casi todos son Windows, así que van a estar súper servidos ahí. ¿Qué es? Quiero mostrarte el video de cómo hace el hombre dueño, porque son 3 dueños. ¿Qué hace uno de los dueños explicando cómo indexa en 10 minutos en Google? Es increíble. Voy a mostrártelo y voy a pausar explicándote qué está haciendo. Es una locura este software. Viene aquí, ¿ok? Vamos a tocar play, pero te explico. Eso es un software que se descarga en tu Windows, ¿ok? Una app de Windows. Aquí, vamos a ver qué dice. Vamos a empezar. Ok, dice, ahorita quiero indexar un video de una empresa de marketing en el Bronx, el lugar peligroso un poco de Nueva York, ¿ok?
Entonces quiero indexar una persona que tiene video marketing en el Bronx. ¿Ok? Espera 2-3 segundos y sale ahora todas las keywords sugeridas que podría utilizar para poner el título de su video. Oye, es como un masticado de verdad esa vez. Rank 127. From long tail competitor y tags. Hay que poner el título y hay que poner etiqueta de esto. Video Marketing Agency in Bronx. ¿Ok? Vamos. ¿Ok? Él decidió agarrar el primero, entonces va a la otra sección de keyword, de competencia, arriba, aquí, de la competencia, pone el keyword aquí que tiene en el mouse. Ahora el software te preparó el título, la descripción, las etiquetas y los otros títulos que podrías utilizar. Mira, Video Marketing Agency in Bronx es la palabra principal. Hay Video Marketing Agency in Bronx 2 veces, él va a quitar una vez, yo lo vi. Video Marketing en Atlanta, en caso. Pueden indexar por 2 lugares al mismo tiempo. Y aquí tiene la misma cosa en la descripción. Tiene todo aquí perfecto para los tags. Wow. Y tiene más títulos, más frases y más tags si tú quieres. Yo nunca había visto eso antes. Él quitó, lo limpió un poquito, pero el otro lo dejó tal cual. Lo subió. A 10 minutos va a Google y mira qué pasa. Va en incógnito. Mira que está en incógnito. Va en Google. Exactamente puso su palabra clave. El primer video, único video que hay en esta página, es su video que dice 10 minutos hace, de Vine Compilations. O sea, es su página web. Increíble. Indexó enseguida. Mira, su título es este. Video Marketing Agency in Bronx, Video Marketing en Atlanta, Georgia. Increíble. Ahora, indexó rápido en Google. Así que vamos ahora en YouTube, ¿qué tal? Número 1, de una vez. Hace tiempo que hizo eso, pero como te digo, este software tiene edad y siguen mejorándolo todo el tiempo. O sea que yo estoy probando y me pasa lo mismo. Entonces, es lo que quería mostrarte. Nosotros estamos jugando con esto ahorita y es increíble. No todos los títulos van a estar wow, pero de verdad, utilizar un software así que nos da todo masticado. ¿Cuántas horas tú, tubseo o youtuber, pierdes en qué voy a poner de título, qué voy a poner de etiquetas y qué voy a poner de descripción? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le costó? Es mejor probar esto y clic y listo y ver qué tal, si funciona, déjalo tal cual, si no, puedes seguir siempre cambiando tus títulos, etiquetas, descripción. Eso se cambia y a los menos de 5 minutos YouTube vuelve a indexar mejor. Yo estoy jugando mucho con esto, pero tenerlo masticado así, todo listo, vale mucho dinero. ¿Cuánto vale esto realmente? Vamos a ver, $47. ¿Viste que todo es barato? Es un sistema completamente súper barato que me permite tener todo. Yo necesito Windows, ¿verdad? Yo necesito, por eso estoy matándome para terminar de montar mi Windows y voy a usarlo con mi Mac y voy a viajar y voy a usar eso 100%. Si tú te preguntas cuáles son mis herramientas, mis armas secretas, eso va a ser una, 100%. Es increíble. Hay mucho. Ve la página de venta aquí y te va a dar. Como dicen, es una ventaja injusta para la competencia que tú tienes. Unfair advantage. Una ventaja que tú tienes sobre la competencia que es injusto. Porque la competencia no sabe que estás usando eso. Y tú un clic, y tú tienes todo masticado, listo para copiar, pegar. No. Es increíble. Son 4 software en uno. Tiene la búsqueda de palabra clave,
Porque primero buscó palabra clave. Dijo, voy a usar esta, la primera. Después, video details, todos los detalles del video. Después, análisis. Espérame, no nos mostró eso. No sé si ¿será que lo mostró después? No, no lo mostró después, creo. No. Pero, eso lo vi. Él puede analizar la competencia y te dice el software, escúchame bien, te dice, ajá, ¿tú quieres ser número 1? Para esto, tú tienes que correr y tienes que tener 559 vistas. Tienes que tener mínimo 43 me gusta. Tienes que tener 12 comentarios. Tienes que tener 10 suscriptores al menos en tu canal. Tienes que tener 128 compartir en Facebook. Te dice que sea muy fácil. Mira, very easy. Muy fácil indexar si tú tienes mínimo esto. Yo nunca vi eso. La verdad que eso va a ser la herramienta que voy a decir de utilizar en TubeSEO. TubeSEO es para ser el número 1, el curso número 1. Tenemos que tener las mejores herramientas para poder pisar la competencia. Entiende que hoy en día todo no se hace a mano. Un doctor no corta a corazón abierto un paciente con sus uñas. Tiene herramientas. Tenemos que tener herramientas. Tú vas al hospital, mira los millones de dólares que hay de herramientas. Tú no puedes ser un doctor, no puedes ser un mecánico, no puedes ser un profesional de la vida sin herramientas. Sí, pero dime cuánta plata ganas. Tú no puedes estar ganando plata. Hay que ahorrar tiempo y hay que pisar la competencia. Siempre hay que tener herramientas mejor que la competencia. Y tú al tener herramientas así, tú vas a Fiverr, tú vas a MarketPresso y tú vendes más caro que los demás y tú te haces plata sirviendo a la gente. Y te pagan muy bien por eso, porque ellos no saben cómo lo haces. Muchas veces compro cosas en Fiverr y no sé cómo hacen las cosas y no me voy a matar aprendiendo. No voy a matarme buscando cuál es la herramienta que podría hacer eso. Y yo me sé que ellos lo hacen en 5 minutos. Tienen herramientas. Pero yo no voy a comprar millones de herramientas. Necesito algo hoy, Fiverr, hazme eso, Fiverr, hazme eso. Yo no me mato. Me dan la cosa rápida, pago 5 o 10 dólares y listo. Esas cosas, tú tienes todo para poder indexar. Tú puedes vender servicio de indexar video. Un señor dice, quiero indexar este video y no lo logro. Ok, no hay problema. Tú investigas su video y tú dices, ajá. Ok, señor, yo te cobro 50 dólares y te indexo. Con tus 50 dólares tú dices, ok, hay que mandar vista, hay que mandar like, hay que mandar comentarios, hay que tener Facebook Share. Tú puedes pagar un poquito, unos centavos y hacer una publicidad en Facebook para que la gente comparta en su video. Hay muchas cosas que tú puedes hacer. ¿Ok? Tú ves lo que hay, backlinks. Vete a Fiverr, 35 backlinks. Eso cuesta ni 5 dólares. Vete a SEO Clerk y paga $1 y hazlo eso. Tú puedes saber lo que hay que hacer, pagas unos dolaritos, lo haces al video y lo haces subir el video como loco. Y después la gente no entiende cómo hiciste. Eres un dios, un genio, un monstruo, un crack. Pero ¿cómo hiciste? Es que tú tienes una herramienta que te hace todo por un mero 47 dólares. Pero hay que llegar, básico, auto 1, auto 2, auto 3. ¿Tú me entiendes? 200 dólares, 170 dólares. Pero ¿cómo vas a recuperar eso? Tú vas a hacer servicios a la gente. No solo para ti te conviene. Finalmente lo vas a tener gratis. Porque vas a vender servicios a los demás que no tienen software. Tiene que decir que tienes suerte, que la suerte no existe, pero vamos a decirlo así igual. Hoy me estás escuchando. Tú tienes suerte de conocer este software porque seguro no lo conocías ayer. Y no ibas a conocerlo. Ahora tú tienes la arma secreta para pisar tu competencia y hacer más plata en Fiverr y más plata en MarketPresso. Así que creo que es buenísimo. Sería injusto y egoísta de mi parte tenerlo, usarlo, siendo maestro de TubeSEO y no decirte cómo hago. ¿Ok? Entonces, por eso que lo estoy compartiendo. El otro 4, al 100% no me gustó porque él dice, hay varias cosas que hace este software. Este aquí también es solo Windows. 37 dólares no es la gran cosa para perder plata. Es un video spin. O sea que tú puedes crear un video
y él te hace un montón de copias que YouTube va a ver diferentes, va a hacer videos diferentes totalmente y tú puedes hacer diferentes variaciones del mismo video. Son distintos para los ojos de YouTube y tú cargas. Pero últimamente YouTube quita basura. Si se ve basura como video, no digo que eso hace basura. Si tu video es una basura, hecho 1000 veces la misma basura, YouTube va a decir, oye, este YouTube es para calidad. La gente quiere aprender algo. Entonces, no promociono tanto hacer esas cosas, ¿ok? Es $37 igual, es barato. Puede servir y también tiene idiomas que hay text to speech, texto a voz, ¿ok? Pero sus lenguajes o su habla es muy mala, no me gusta. En TubeSeo, ustedes tienen el secreto que no van a divulgar nunca a nadie. Tenemos las voces las mejores que cualquier Google y cualquier Amazon, no sé qué, cómo se llama. Tú sabes nuestros trucos. Entonces nosotros tenemos la voz prácticamente humana, que es humana, pero con un toque de automatización, pero es humana la nuestra. Así que tenemos las ventajas que todos los demás que hacen videos así, Google no le gusta. Google desindexa, Google también demonetiza los canales que usan voces totalmente robotizadas. Pero nosotros usamos robotizada, pero no, lo llamamos humano automatizado. Es diferente con TubeSeo. TubeSeo.com si no sabes. Entonces, esto no me gusta. La verdad no me gusta, soy sincero. No vayas a comprar eso si tú estás esperándote una alta calidad para tener una voz. TubeSeo lo tiene por dentro, ¿ok? Entonces, yo no te aconsejaría honestamente de comprar esto. Ves que no quiero tu plata, yo quiero servirte aquí. Entonces vas a decir, no, thank you, no, gracias. Lo puedes comprar. Es $37, pero no es realmente útil. Yo no lo compraría. Lo tengo, pero no lo compraría. Entonces, ya te di el tour. Ahora lo que voy a hacer en el otro video, te voy a enseñar por dentro cómo estoy usando el software. Y creo que es un lindo tour que te di. Ya sabes exactamente qué es la oferta de la semana. Eso dura unos 5 días más. Ya van 2 días. No promocioné porque lo estuve aprendiendo. Me encanta hasta nivel 4, o sea, básico, otro 1, otro 2, otro 3. 4 compras. La quinta no la aconsejo. Te soy franco. Entonces, voy al otro video y te muestro por dentro. Muchísimas gracias. Y si compras, no olvides de comprar con mi número, que es 51957. Cuando vienes a pagar, por ejemplo, cualquier uno, pero vas a empezar con el primero normalmente aquí. Si voy aquí, vas a venir para comprar y mira lo que pasa. Tocas el botón de compra y aquí abajo dice Eric Collin con mi número 51957. Si no ves esto, no tocas nada, no vayas a comprar. Vuelve a mi página y toca mi enlace. El enlace en el email, el enlace en el Google Docs, si lo hice, la página web, donde sea, toca mi enlace y vuelve a verificar antes de pagar si mi número está. Si no, te pierdes todo mi apoyo. No vas a tener ningún video en español y todas las reuniones que vamos a hacer de apoyo, bonos que te voy a dar, sorpresa, tú no vas a tener nada de apoyo. ¿Cómo vas a rentabilizar o recuperar tu inversión? ¿Un super bono que te haré también? Nada. Entonces es muy importante que sepas nada más esto. Bueno, muchísimas gracias. Dale me gusta, suscríbete, la campanita y eso me ayuda mucho con mi canal YouTube. Y te voy a ayudar con el tuyo también, porque en TubeSeo nos ayudamos todos. Entra en tubeseo.com también. Vas a ser un pro de YouTube y vas a poder facturar dentro de muy pocos meses, vivir totalmente de YouTube. Es nuestro plan y estoy ayudando a la gente ahorita a vivir de YouTube. Así que tienes esto también. Nos vemos pronto. Muchas gracias.